pero tenemos mucho más clientes que están creciendo en esta dirección, el centro de distribución. Normalmente, bueno, una cadena de supermercados comienza con una expansión de las tiendas, porque hay que vender. Y después de lograr, no sé, 10 a 15 tiendas, la cadena comienza a pensar en cómo optimizar su propia distribución. Entonces, la manera es en la centralización. Para nosotros, centralización no quiere decir inventario, porque nosotros en nuestros diseños más modernos estamos diseñando ahora centros de distribución con flow-through, que es flujo continuo, selección invertida, cross-docking, just in time y almacenamiento para el producto que no tiene mucha confiabilidad del proveedor. Entonces hay todo tipo de manejo hoy en día que pasa dentro del centro de distribución, porque estamos tratando de centralizar las actividades de etiquetar, marcar, no sé, en ropa, insertar gancho, hacer el control de calidad. Estamos tratando de centralizar estas operaciones porque en una cadena de supermercados con 70 tiendas, por ejemplo, tienes que tener 70 personas insertando ganchos en cada tienda. Entonces la idea es centralizar las actividades y hacerlas más eficientes. Entonces, Entonces, ¿qué centralizamos en centralización? Centralizamos la recepción de la mercancía, los controles de pago, el inventario en los productos que se necesitan y entrega de producto consolidado a las tiendas, entonces con todos los departamentos en el mismo camión. Y tenemos clientes en América Latina que están manejando 3 temperaturas en el mismo camión. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí es un ejemplo de distribución directa a tienda. Entonces tenemos los fabricantes con sus flotas propias que por supuesto ellos no comparten su flota con otro fabricante porque bueno, no tenemos confianza, no queremos ayudar a la competencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy en día todos los asesores están diciendo que la logística es una commodity. Entonces quiere decir que, bueno, si tú tienes una flota y tu competencia quiere copiarte mañana, ellos compran una flota ya, o contratan unos de los terceros aquí y mañana tienen una flota. Entonces, la logística menos y menos es una ventaja competitiva, es más y más un commodity. Entonces, estamos tratando a fomentar más una consolidación de las fuerzas en logística en general. Aquí, bueno, qué asco. Entonces, imagínense todos los camiones entregando a todas las tiendas. Pero si soy fabricante, yo puedo controlar el anaquel así. Entonces, yo llego, bueno, yo empujo toda la competencia al lado y yo pongo mi producto en su espacio, pero bueno, la competencia viene y hace lo mismo con mis cosas también. Entonces, la pelea en la tienda, de todos modos, no tiene nada que ver con la distribución, porque necesitamos pensar en una manera de desconectar la venta de la distribución. Entonces, si centralizamos la distribución del producto o si combinamos fuerzas con otras compañías y entregamos 2 compañías en el mismo camión, digamos. No es necesario no es necesario como conectar todo esto con la fuerza de ventas. Entonces, es más importante hoy en día vender producto por tener su fuerza de ventas, sus especiales, sus programas de promociones, etcétera, completamente separados de la parte que es la distribución y estar en contacto por email, por diferentes maneras. Entonces,
Ay, qué bonita, la distribución centralizada. Entonces, aquí tenemos todo consolidado. Si yo fuera el jefe de esta tienda aquí, ay, qué bueno, yo tengo un camión con todo. Yo no tengo el asco de la última lámina. Entonces, yo voy a recibir un camión por día ya con todo lo que necesito. Y los 50 camiones que yo estaba recibiendo antes, ya todo está consolidado dentro del camión que está entregándome aquí. Entonces, yo tengo algunas cifras en las próximas láminas para cadenas de supermercados que demuestran que para una cadena de supermercados vale la pena centralizar estas operaciones. Este ejemplo es una cadena de 80 tiendas en México con ventas de $1 billón. Y antes de nuestra participación, ellos tenían únicamente 35% del producto seco centralizado. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores importantes en centralización? Esto es un factor muy importante. Entonces, en la tienda, por ejemplo, en esta tienda modelo del cliente, ellos tenían todo este espacio. Entonces, mira esta parte, bodega abarrotes. Entonces, ellos tenían una bodega dentro de la tienda. Bueno, qué bodega cara. Entonces, en un espacio de detail, en un centro comercial, ellos tienen una bodega. Entonces, para mí no tiene sentido. Yo debería estar utilizando este espacio para vender. Pero si no tengo un centro de distribución y los proveedores están llegando una vez por semana o con frecuencia menos, tengo que tener inventario y no cabe todo el inventario en el anaquel, etc. Entonces hay que tener una bodega. Entonces calculamos que si eliminamos esta bodega, si eliminamos esta bodega de 700 metros cuadrados y convertimos esta bodega en un espacio de vender, podemos vender más de acuerdo con sus ventas por metro cuadrado, su margen, etcétera, etcétera. Y llegamos con más ventas de 34 millones o más ganancias, utilidades de $34 millones por año. Entonces, el proyecto que estábamos proponiendo a ellos tenía un presupuesto de 15 millones entonces, en inversión. Entonces, en un año con las ventas que vamos a generar con la liberación de este espacio, ellos van a pagar su centro de distribución 2 veces. Y bueno, si me equivoco, y en este caso es únicamente la mitad, ya todavía el espacio, el centro de distribución está pagado. Bueno, entonces es un factor muy importante. Otro factor es una reducción de stock out. México es una gringada, siempre están utilizando palabras gringas. Entonces, stock out quiere decir como una ruptura, un producto que se acabó, etcétera, etcétera. Entonces, stock out es producto que falta en la tienda. Entonces, esta cadena tenía hoy en día 10% de las ventas en stockouts. Entonces, para mí es una cifra increíble. Yo no creía cuando ellos me dijeron esto. Y bueno, entonces estamos tomando como hipótesis una reducción de 50% a 5% de las ventas. Y en la eliminación de stockouts estamos pronosticando ganancias anuales de $10 millones más. Entonces, ¿por qué hay tantos stockouts? Bueno, en distribución centralizada, esta cadena va a entregar diariamente a todas sus tiendas. Entonces, si hoy el producto se acaba, mañana yo entrego otra vez este mismo producto. Entonces, yo puedo reabastecer mi tienda en un día. Y los proveedores, los fabricantes que van directamente a la tienda, no hacen eso. Algunos con volúmenes muy altos o productos muy perecederos
pero la mayoría de las compañías que entreguen directo a la tienda vienen una vez por semana. Entonces, si un producto se acaba en 2 días, tengo que esperar 5 días para la próxima entrega. Y si este mismo fabricante tenía un stock out de un producto y no entregó el producto que fue necesario, ya el problema se convierte más y más grave. Entonces, con distribución centralizada estamos entregando todos los días y podemos garantizar mejor servicio a los puntos de venta. Entonces, reducción en niveles de inventario. Bueno, el concepto, el efecto portafolio, probablemente ustedes todos sepan que, bueno, si combinamos bodegas, utilizamos la regla del raíz. Y bueno, si consolidamos 2 bodegas y consolidamos el inventario de seguridad, llegamos con más o menos 72% del inventario total antes. Entonces, el punto de todo esto es que si combinamos todas las bodeguitas en cada tienda, en un centro de distribución, si combinamos todo este inventario, no necesitamos el mismo nivel de inventario que teníamos antes. Entonces, de acuerdo con la regla, si yo estoy consolidando 2 ubicaciones, yo reduzco el inventario 29%. Si yo estoy hasta 50 ubicaciones y yo estoy combinando, yo puedo reducir el inventario 86%. Entonces, un punto importante aquí es que yo estoy hablando del inventario de la bodega, del punto de venta, no del anaquel, porque el anaquel, esta es otra vaina. Entonces, otra gente que está controlando esto, la gente de merchandising, que toman todas las decisiones acerca del anaquel, no es nuestro mundo. Entonces, en logística, nuestro trabajo es reabastecer este anaquel en la manera que, en la organización que ellos nos dicen. Entonces, yo estoy hablando de una consolidación de la trastienda, de la bodeguita en cada tienda individual. Entonces, bueno, continuamos a la próxima porque vamos a reducir el inventario, etcétera, etcétera. Y logramos con 21 días vamos a eliminar 10 días de inventario. Y entonces el resultado que está en la próxima lámina es que con una reducción de 10 días de inventario, vamos a liberar el inventario de ellos casi 11 millones de dólares de producto. Y estamos hablando en dólares, entonces estamos utilizando aquí 8% como tasa de interés. 8%. Entonces, sí, aquí yo pongo 30 aquí, estamos hablando de un costo de 3 millones de dólares por año. Entonces, bueno, estamos tratando de ser conservadores aquí, pero 8% es una locura. Entonces, ¿cuáles son los beneficios totales en el caso de esta cadena? Bueno, esta cadena tiene mayor espacio para vender, únicamente 34 millones de dólares por año. Disminución de stockouts, 10 millones, inventario. Esto es el ahorro por año, como el ahorro en intereses, pero también tenemos 11 millones de dólares liberados para invertir hoy en día. Y entonces el total de beneficios calculados por año es 45 millones de dólares en el caso de esta cadena. Entonces, en esta cadena, el proyecto que estábamos proponiendo tenía un presupuesto de 15 millones de dólares para la construcción del edificio, las estanterías, montecargas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿vale la pena? Yo pienso que sí, para ellos valía la pena.
Esta instalación está en construcción ahora y en un mes debería estar operando. Entonces está en México y con mucho gusto, si ustedes están interesados, yo podría organizar una visita. Entonces, bueno, es una justificación en su caso, porque todos los casos son diferentes, de la distribución centralizada. Entonces, en transporte, para cadenas de supermercados con autodistribución, el transporte es también importante. Entonces, tenemos que llenar los camiones, tenemos que buscar menos paradas por viaje, utilizar oportunidades de backhaul y, bueno, si una cadena está haciendo autodistribución, evidentemente hay ahorros en la parte de los proveedores. Entonces, normalmente los proveedores ofrecen un descuento y comparten los beneficios. Entonces, ¿cómo logramos todo esto? Otras mejoras. Bueno, entonces, ¿cómo logramos todo esto? Yo pienso que logramos todo esto en la combinación, la consolidación de múltiples departamentos en el mismo camión. Entonces, bueno, otras ventajas de la centralización son una reducción en la mano de obra en la tienda para la recepción, porque tú estás recibiendo de tu propia compañía, entonces no hay necesidad de chequear, no hay confianza. Entonces, hay una menor necesidad en espacio para andenes y también el espacio de trastienda. Productos más frescos, ¿por qué? Porque con autodistribución normalmente tenemos un mejor servicio. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, en el caso de esta cadena, Bimbo, la compañía de pan en México, está entregando diariamente a todas las tiendas, entonces no hay realmente una mejora en el servicio. Pero para los otros proveedores que están entregando con menos frecuencia que una vez por día, hay normalmente una ventaja en productos más frescos y también una respuesta rápida a las necesidades del cliente. El cliente en este caso es el punto de venta. Bueno, entonces hay descuentos por volumen, entrega, etc. Entonces, bueno, el resultado es menos camiones recibidos en los puntos de venta, menos papelería, menos camiones con paradas múltiples desde el centro, porque tenemos más camiones llenos, porque si subimos el volumen, mejoramos la eficiencia del transporte. Hay un ciclo de pedido más corto y, bueno, todos los otros beneficios que discutimos. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, hay una construcción de un centro de distribución, $10 millones en este caso. Tienen que invertir otros $5 millones en equipos, camiones, etc. Hay un costo de mano de obra directa por año en el centro de distribución. Y también estamos tocando el producto otra vez. Entonces, es una manipulación adicional al producto. Y evidentemente para la cadena de supermercados el costo de transporte es más grande porque tienen o su flota propia o una flota contratada para hacer la autodistribución. Pero todos estos costos están pagados por los proveedores en los descuentos que ellos libremente ofrecen. Entonces, no hay problema para la cadena. Normalmente estos descuentos varían como entre 3 y 8% dependiendo del valor del producto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias de diseño de un centro de distribución? En el caso de ellos, en este ejemplo, diseñamos 3 áreas en la bodega, el área de cross-dock, reverse pick, que también tú podrías decir flow-through, flujo continuo,
y también bodegaje, almacenamiento, inventario, etc. Y bueno, hay algunos proveedores como Bimbo, por ejemplo, que continúan a entregar directamente a la tierra. No sé, sí, pienso que vamos, bueno, yo puedo explicar este plano. Aquí tenemos el área, en este ejemplo tenemos el área de almacenamiento. Aquí tenemos el área de reverse pick o consolidación y enfrente tenemos el área de consolidación de los pedidos y cross-docking. Entonces tenemos las tres actividades bajo el mismo techo. Pero miren el ventaja de cross-docking, tú entras aquí, tú sales aquí. Entonces, con almacenamiento es necesario pasar toda esta distancia, almacenar el producto aquí, hacer la selección y regresar a las puertas de despacho. Entonces, se ve cuál es la ventaja mayor de cross-docking, es un ahorro en todos los costos de almacenamiento, etc. Entonces, en cross-dock, la mercancía está organizada por punto de venta cuando llega. Entonces, cross-dock para nosotros es un proceso de 24 horas nada más. Entonces, estamos hablando de proveedores con volúmenes altos y que pueden separar la mercancía por tienda. Entonces, ¿qué pasa en cross-docking? Bueno, el punto de venta pide a las 8 de la mañana. Hoy, a las 9, yo tengo el pedido en las oficinas de todos los proveedores de cross-docking. A las 5, el pedido ya está separado y entregado en mi bodega a las 4 de la mañana, cargado a las 6 y ya está llegando a la tienda mañana. Entonces, para mí esto es el proceso de cross-docking. Hay otras compañías aquí en Colombia que están haciendo algunas cosas que ellos llaman cross-docking, pero este proceso toma 3 o 4 días. En este caso, para mí, esto no es cross-docking, es otra cosa. Entonces, en cross-docking, la mercancía llega paletizada, ya lista, por tienda, con etiqueta que dice tienda 5. Tú entras la mercancía, tú cargas la mercancía y nada más. Logísticamente es una operación muy sencilla. Entonces tú no necesitas nada más que un estacionamiento. Es muy sencilla la operación. La parte difícil es la comunicación con los proveedores y este ciclo de pedido. Entonces esta parte es muy complicada y requiere mucha confianza y requiere un nivel de certificación